El convoy, compuesto de 5 cargadores, se puso en camino, los unos para el hospicio y Juan, con el último, que iba cargado de tompeates y botellas y de cuanto es necesario para surtir bien una despensa, se encaminó a las casas indicadas. Hizo bien su comisión y entró por fin al gran patio del hospicio, seguido de sus cargadores, que los muchachos veían con placer indecible, pues llevaban nada menos que el material para la subsistencia. Antes de guardarse en el lugar donde debían quedar para el consumo diario, la que fungía de despensera separó buenas proporciones de las semillas y sus correspondientes chilitos en infusión de ratones. La cocinera hizo lo mismo y las galopinas otro tanto. En resumen, la compra, antes de destinarse a los pobres del hospicio, había menguado en más de una tercera parte. Juan abría tantos los ojos, pero callaba acordándose del cuarto oscuro. Otro día, porque faltó a la hora de costumbre la carne por enfermedad de la mula vieja que la conducía, enviaron a Juan a una tabla de carnicería de la calle del Rastro. «No se te olvide echar cuantos huesos puedas», le dijo el carnero a su partidor, «y dale a este muchacho el medio carnero que se está apestando, al fin es para el hospicio. Esos muchachos, que la mayor parte son ladrones y maletas, comen hasta petates de muerto». El carnicero tiró a Juan una peseta y le dijo: «Cuidado con decir nada. Si hablas, le diré al director que me querías robar un costillar. Cuidado». Juan se acordó del cuarto oscuro y no chistó una palabra. La carne llegó al establecimiento de Caridad, dañada y con la mitad de su peso. A los 2 días, más de 20 muchachos se quejaban de retortijones en el estómago. El médico dijo que era por el cambio de estación y les mandó un sudorífico. Al otro día amanecieron peor. 2 murieron a los 8 días, y el médico dijo que habían sido intermitentes ocasionadas por un charco de agua hedionda y por la humedad de los fresnos que, hemos ya dicho, alegraban el espacioso patio, esparcían su benéfico oxígeno, daban sombra a los muchachos y servían de descanso y mansión a las parleras bandadas de tordos y de gorriones. Hubo serios proyectos para convertir los frondosos árboles en leña. Quedaron en pie porque el cabildo, hasta el cabo de 2 años, no comenzó a ocuparse del negocio. Nada irritaba tanto a Juan como que le llamaran ladrón. Por un sentimiento interno de que no podía darse cuenta, odiaba a todo el que por cualquier título se apropiaba algo y a los tenderos, carniceros, cocineras y dependientes que vendían lo peor y de eso se tomaban una parte, ocasionándose por esto la mala y escasa comida que se daba a los pobres muchachos. Los consideraba como verdaderos ladrones. Esta buena cualidad era sin duda una herencia de su abuelo, el conde del Saús, calavera, déspota, esquivo y poco amoroso de su familia. Era, sin embargo, de una honradez hasta exagerada. Pagaba a sus criados y sirvientes lo justo, su palabra equivalía a una escritura y en los pleitos judiciales que tenía con motivo de las negociaciones de minas, prefería perder el dinero cuando creía, no obstante el consejo de sus abogados, que perjudicaba a la parte contraria. Una mañana, a la hora del juego, por cualquier cosa, Juan disputó con 2 o 3 de sus compañeros. Llegaron a las manos y como era fuerte y diestro, los castigó a su sabor. Ellos, en desquite, le gritaron ladrón. «Ladrón, tú nos puedes porque tienes fuerzas de ladrón. Los ladrones son los que les roban a ustedes y a mí los garbanzos, las habas y la carne. Callen la boca, porque ahora no ha sido más que un juego, pero si me insultan será de veras». Esta cuestión, que sin los antecedentes que se han referido no hubieran tenido consecuencias, llegó exagerada a los oídos del escribiente y de don Epifanio, que así se llamaba el director, y el domingo, en vez de dar Juan licencia para salir a la calle o subir a la azotea, lo encerraron otra vez en el cuarto oscuro, y aunque le dieron de comer, no salió sino el lunes, que compareció ante el temible tribunal formado por el director, el escribiente y la cocinera. «¿Con qué te has dejado decir, bribón?», dijo don Epifanio con voz que procuró tuviese un tono terrible, «¿que todos somos ladrones y que quitamos el sustento a los pobres muchachos? ¿Has dicho esto?». Juan, aterrado y pensando que lo podían condenar a morir de hambre en el cuarto oscuro, quiso arrodillarse ante don Epifanio y cogiéndole una mano le dijo: «Es mentira, yo no he dicho nada. Pero máteme usted mejor que condenarme a morir en ese cuarto oscuro. Yo no volveré a entrar en él, me defenderé, me matarán antes que entrar otra vez. Yo he visto cosas que le podré contar si me quedo solo con usted». «Es peligroso que este pícaro se quede solo con usted, señor director», se apresuró a decir el escribiente. «Bah, no faltaba más, sino que un militar retirado, que ha hecho la guerra de la independencia, le tuviese miedo a un muchacho.
respondió el director, limpiando sus gafas verdes. Váyanse y dejen que hable con él. Es que no es un muchacho, sino un hombrón fuerte, insistió el escribiente. No importa. El escribiente, un ayudante, unos mozos y los muchachos que escuchaban en la puerta se retiraron, y Juan quedó solo con el jefe del célebre establecimiento de caridad. Vamos, pronto, que tengo mucho que hacer y visitar a mi compadre, que está todavía muy malo. ¿Qué tienes que decir? Habla, pero la pura verdad, aunque sea en mi contra. No tengas miedo, te prometo que no se te volverá a encerrar en el cuarto oscuro. Juan, tranquilo con el buen modo con que le hablaba el director, le contó minuciosamente cuánto pasaba en la tienda, en la cocina, en la despensa, en la carnicería y cómo también le mandaban al escribiente un surtido de lo mejor para su despensa. Don Epifanio se quedó con la boca abierta y en vez de limpiar las gafas verdes las dejó caer en el suelo. Juan se apresuró a levantarlas y se las dio. ¿Con que es cierto cuanto has dicho? ¿No has mentido por salvarte, por disculparte? No, señor, es la verdad y lo juro por el alma de doña Tules. ¿Quién es doña Tules? ¿Qué tiene que ver en esto doña Tules? Juan se puso descolorido y tembló de que se le hubiese escapado una palabra imprudente, pero se repuso inmediatamente. Es la verdad, sin quitar ni poner nada, contestó. Doña Tules era una buena ama que tuve antes de ir de mozo al mercado. Bien, y serías capaz de decir ante cualquier persona lo que me acabas de contar. Reflexiónalo bien, ya sabes que a los calumniadores se les castiga severamente. Si usted me ayuda y me defiende, sí lo diré delante de todo el mundo. Eso fue lo que grité en el patio, que otros eran los ladrones y no yo. Don Epifanio, el administrador o director del hospicio, como le hemos llamado para no confundirlo con el de la plaza del mercado, era un antiguo militar que asistió a las peripecias y combates de la Guerra de Independencia en la primera época, perfectamente honrado, de pocos alcances, pero en una palabra, buen hombre. Como le pagaban con retraso su pensión de retirado, encontró medio de que sus compañeros de armas, que ya eran generales mientras él se había quedado de coronel, se interesaran, y por su recomendación lo colocase el ayuntamiento de administrador del hospicio de pobres. Poco entendía de cosas administrativas, no tenía energía para hacer entrar en orden a la turba de muchachos malcriados y viciosos que, no pudiendo sufrirlos en sus casas ni siendo buenos para maldita la cosa, ingresaban ya por un motivo, ya por otro, al establecimiento. Jamás veía papeles ni cuentas, se entregaba a la dirección del escribiente y en cuanta podía se marchaba a la casa de su compadre el administrador del mercado, con quien jugaba malilla o platicaba de sus campañas. La revelación que le hizo Juan lo dejó estupefacto. 2 años hacía que desempeñaba el empleo e ignoraba lo que pasaba. Aseguró a Juan que ningún mal se le ocasionaría y lo despachó al patio. Su primer movimiento fue tomar su sombrero y dirigirse a la municipalidad a denunciar los desmanes y robos, pero reflexionó que el primer destituido sería él, como responsable, que no podría disculpar su falta de cuidado. Llamó al escribiente y sin decirle cómo había adquirido datos ciertos y seguros de los abusos que se cometían, le habló claro, pero con templanza. El escribiente, que era una liebre corrida, tenía de antemano tomadas las avenidas para cualquier evento. Lo que ha contado usted es exagerado, pero en el fondo es verdad. Los tenderos, las cocineras y los criados siempre han sido ladrones. Pero eso no se puede remediar, los echaremos y vendrán otros peores, pero usted, que es el que manda, determinará en cuanto a mí. Es verdad que me mandan cada mes de la tienda mi memoria para surtir mi despensa, pero se las pago y no les debo ni medio partido por la mitad. El escribiente abrió el estante, revolvió algunos papeles y concluyó por presentar las cuentas de la tienda saldadas en toda regla. Se supone que nunca había dado el dinero, pero don Epifanio no tuvo observaciones que hacer. Recomendó que en nada se molestase a Juan. Tomó su sombrero, ya más tranquilo pudo limpiar sus gafas verdes y caminó deprisa para la casa de su compadre a contarle lo ocurrido. Si yo me pongo mal con el tendero, que es muy honrado, y lo que pasa es obra de los dependientes, lo primero que hará será cosa de cobrarme 500 pesos que le debe el hospicio. Si doy parte y se arma un escándalo, el escribiente, que tiene sus dares y tomares con los masones, triunfará de mí, que soy cristiano y me he rehusado a entrar en las logias. Si echo a la cocinera y galopinas mientras se encuentran otras, ¿quién les da de comer a tanta turba como mantiene la casa? Lo mejor es no hacer nada y echarle tierra al negocio. Lo que sí haré es no admitir ya a la adobera de queso. No me vaya a buscar un chisme por tan poca cosa. Muy bien hecho, compadre. Hace usted santamente. Si nos quitan el empleo ya tendremos otro. Lo mismo hago yo.
Entre mi escribiente y Cecilia la frutera gobiernan el mercado. Parece que el pillastre que han puesto para que me supla mientras estoy enfermo no hace otro tanto. Allá se las avenga. No conoce sin duda a Cecilia. Si entra en pleito con ella, ha de salir mal. Es mujer que no se deja y es cumplida a carta cabal. Primero dejaría de salir el sol que... Y su fruta, compadre, es la mejor. Ya le he mandado a usted algunos buenos mameyes y melones. Las cosas del hospicio continuaron como antes, y en cuanto a las del mercado, ya veremos más adelante cómo siguieron. No obstante, las recomendaciones del director a Juan se le quitaron las comisiones de confianza que antes desempeñaba y se le destinó a cargar tesontle y piedras pesadas, pues los albañiles no tenían trazas de acabar la obra. Por las faltas más insignificantes, los inspectores aplicaban a Juan latigazos al entrar o salir del comedor o en los patios, y cuando sus compañeros se cercioraron de que había perdido su prestigio, se burlaban de él y lo atormentaban de cuantas maneras les era posible. La vida se le iba haciendo insoportable. En sus noches de vela pensaba seriamente en fugarse y poner leguas de por medio entre él y la célebre casa de caridad de la Ciudad de México. 25. Pepe Carrascosa. Bendito sea Dios, que se ha muerto una persona de dinero y de gusto. A la gente ordinaria le importa muy poco que le entierren en cualquier parte. A las personas bien nacidas les gusta cuando se mueren que las metan en un cajón forrado de terciopelo y después en un sepulcro con su losa de mármol, que vayan detrás muchos coches particulares o, aunque sea de alquiler, muchos dolientes y sobre todo muchos pobres del hospicio con sus hachones de cera. Yo no sé qué le ha sucedido a México de un año a esta parte, o no se mueren más que los pobres, o si son de algunas proporciones se me figura que van en pelo, en un cajón de madera de pino, sin un responso, sin pobres del hospicio, como unos herejes, sin nada. Y esto se lo debemos a los masones, que van esparciendo doctrinas y máximas y acabarán con la religión y con el hospicio. Ya me mandó a avisar Zurradurregui que era el último mes que me fiaba las semillas. Dios hará que esto se componga. Por ahora tenemos ya 30 pobres del hospicio para el entierro de don José María Carrascosa y ya es algo. Hombre raro, original, según me ha contado mi compadre. Pero la verdad lo entendía, si es cierto, como dicen, que ha dejado un recuerdo para los pobres del hospicio. Si no se cogen los licenciados el legado y el resto de la testamentaria, tendremos con qué pagar a Zurrandurregui, sin necesidad de pedir nada al ayuntamiento. Que no se olvide mandar a Marcos, y que sea uno de los que carguen el muerto. Es muchacho fuerte. En la calle me contaron que en el último entierro él solo cogió el cajón y lo colocó en el nicho y que pesaba, porque el difunto era gordito. Este edificante discurso lo pronunciaba don Epifanio delante de su escribiente secretario, que lo escuchaba con mucha atención. La limosna ha sido buena, contestó el secretario, observando que su director se colocaba definitivamente las gafas en las narices y se había quedado con la boca abierta como queriendo hablar. ¿De cuánto ha sido la limosna?, continuó el director. De 120 pesos, a razón de 4 pesos cada pobre. Bendito sea Dios que se murió don José. Ya se le tendrá en cuenta el beneficio que ha hecho al hospicio, volvió a decir el director. En cuando entre el dinero, se lo lleva usted a Zurrandurregui y hace usted que nos prometa darnos las semillas. Se está concluyendo el mes y ni un peso ha vuelto a dar el ayuntamiento. Estaba en esta conversación cuando entró como de rendón en el despacho un joven vestido con la elegancia de la época. Sofocado, sin poder hablar y mirando a todas partes, dijo: ¿El administrador del hospicio? Servidor, se apresuró a decir don Epifanio inclinando la cabeza. ¿Los pobres están listos? Dijeron que para las 5 de la tarde, respondió el escribiente sacando su reloj, y apenas van a darlas. Se necesitan para las 4. Para esas horas están convidados los coches. Es de advertir que en México, cuando se trata de un entierro solemne, se convida más bien a los coches que a las personas. Todas las que tienen carruajes reciben una esquela firmada por uno de los parientes del difunto, suplicando que envíen su coche a tal parte y a tal hora. Estarán listos para las 4, afirmó el secretario. ¿Cuántos?, preguntó el joven. 30. 30 solamente, exclamó el petimetre. Eso no es nada, no es digno de mi tío don José María. Que se alisten todos los que haya en el hospicio, también ustedes quedan convidados. Se les mandará un coche a las 3:30. Será usted servido, y gracias por la invitación. Asistiremos, y con mucho gusto, al entierro de un hombre tan benéfico, le contestó don Epifanio, saludándole atentamente. El joven se colocó el ala del sombrero que había conservado puesto en su cabeza y salió precipitadamente.
Grande conmoción en el establecimiento de caridad. El director, su secretario y los demás dependientes se dirigieron a la galería oscura y polvorosa donde estaba la ropería. ¿De cuántos vestidos podemos disponer?, preguntó el director. De muchos, le contestó el secretario. Vea usted los percheros, están llenos. Hay vestidos chicos, medianos, grandes y de todos tamaños. Los dependientes comenzaron a descolgar vestidos de paño de Querétaro, de color pardo e indeciso, y a hacer paquetes para sacudirlos y repartirlos entre los muchachos según sus edades y estaturas. Pero esos muchachos no pueden ir así, con esas greñas que parezcan zaleas de borrego prieto, exclamó el director un poco colérico. ¿Por qué no los han tusado? Lo tengo prevenido. Pero a mí no se me hace caso. Lo mismo sucede con las semillas, que vienen llenas de basura y de suciedades de moscas y de ratones. El barbero no ha querido venir. Como no se le paga hace 3 meses, se hace de rogar, respondió el secretario. Que lo llamen en el acto. Imposible, no tenemos tiempo. Juan fue el encargado por don Epifanio de arreglar un poco las cabezas de sus compañeros. En cuanto a él, quizá era el único aseado y presentable para cualquier entierro. Metiéndose las manos para suplir el peine, mojándose en los charcos que había en el patio y cortándose otros con unas malas tijeras trozos de cabello ya pegados sólidamente por el sudor y la mugre, las cabezas hirsutas de esa juventud, esperanza de la patria, presentaron un conjunto menos aterrador. Entraron enseguida a la ropería para vestirse más bien de puerco que de limpio y salir ya con el uniforme de la casa. Las prendas de ropa, que a primera vista parecían nuevas, estaban en el más deplorable estado. Al sacudirlas caían a pedazos, devoradas como estaban por la palomilla. Otras tenían agujeros y rasgaduras, y las más, remiendos mal surcidos y visibles a larga distancia. Se desecharon las inservibles, y con las que quedaron se comenzaron a vestir los muchachos. Chaqueta larga, chaleco, pantalón, todo de color parduzco, como se ha dicho, sombrero negro de copa alta. Vamos, un lujo escandaloso. A los pantalones que venían largos a los muchachos se les hacía un doblez, se les enrollaba para dentro de las piernas y se les sujetaba en la cintura lo sobrante del fondillo. Los gordos reventaban la espalda de la chaqueta y a los flacos se les daba una vuelta sujetándola con alfileres con puntadas gordas. A los sombreros se les pasaba un cepillo grueso de botas para alisarlos y quitarles la grasa del ala. En fin, ya muy guapos, algunos con zapatos nuevos, que les doblaban los dedos como a los chinos, y con otros con los dedos de fuera o con la cubierta sola, sin suela. Formaron de 12 en fondo en el patio porque don Epifanio, en los ratos que no jugaba malilla con su compadre, les había enseñado algo de soldados, y a las 3:30 marcharon precedidos por el secretario, elegantemente vestido de riguroso luto, por esas calles de Dios, hasta la casa de donde había de salir el duelo. Don Epifanio, vestido con su honroso uniforme militar, con gasa negra en el brazo derecho, se presentó también en la casa mortuoria, que ciertamente no correspondía a la pompa y lujo con que se habían dispuesto los funerales. Era una casa de vecindad en buen estado, pintada de color de cantería de las obligadas mochetas imitando mármol. En el centro del zaguán, tapizado de cortinas negras con galón de plata, estaba colocada una tumba con 2 gradas y en la última una caja forrada de terciopelo para colocar dentro de ella, cubriéndole la cara con un pedazo del crespón blanco al que en vida había sido don José María Carrascosa. Las vecinas de las habitaciones bajas y altas estaban en el interior del patio, aglomeradas, mirando azoradas y haciéndose cruces y no pudiendo adivinar por qué al que ellas llamaban simplemente don Pepe y que se mantenía a duras penas con las rentas de la pequeña casa de vecindad, se le hacía un entierro tan suntuoso. Cerca del cadáver estaban los parientes de don José María, muy contristados y con las caras que trataban de hacer largas y compungidas, y muchas otras personas de importancia y buena posición social. Las calles anchas donde desembocaba el callejón estaban llenas de carruajes particulares de una cierta elegancia, y después cuantos coches de alquiler se encontraban en los sitios y carrocerías. Los pobres del hospicio, con el elegante traje que hemos descrito, llegaron en número de 60 y se les distribuyeron gruesos hachones de cera. Entre tanto se organiza el fúnebre convoy, lo que no costó poco trabajo a los parientes que dirigían la ceremonia. Platicaremos algo con nuestros lectores del ilustre difunto, bien que tengan poco interés por un hombre que dentro de pocos momentos sería para siempre encerrado en el nicho que ya tenía preparado en el cementerio. La existencia de don José María Carrascosa fue un misterio en México aún para los más curiosos e indagadores de vidas ajenas.
nadie sabía de fijo dónde había nacido. Los unos lo daban por oriundo originario de Michoacán, otros afirmaban que era de Puebla de Los Ángeles y los más acertaban tal vez afirmando que había nacido en la misma Ciudad de México en una casa de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo. Él nunca dijo nada, ni se le pudo sacar ninguna palabra acerca de su nacimiento, de su familia, de sus relaciones y amigos. Apenas decía que tenía parientes muy lejanos a quienes no veía ni trataba y que quizá no habitaban en México. Frecuentaba únicamente el escritorio de un personaje muy rico, que ese sí sabía su vida y decía que era su pariente, pero ese personaje nunca dijo nada, o tal vez no hubo quien se lo preguntara, y el público curioso concluyó por cansarse y no hacer más indagaciones.